Puerto Rico ha desempeñado un papel crucial en la estrategia militar de Estados Unidos durante más de un siglo, desde la llegada de las tropas estadounidenses en 1898 hasta su uso reciente como plataforma de operaciones contra el narcotráfico y el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. El archipiélago boricua se ha convertido en un bastión militar para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Bases militares, instalaciones de inteligencia, estaciones de radar estratégicas y los controvertidos polígonos de tiro en Vieques y Culebra. Veremos cómo cada instalación sirvió a los intereses militares norteamericanos, desde la defensa costera y la vigilancia de submarinos de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial hasta la Guerra Fría y finalmente las operaciones contemporáneas contra el narcotráfico y la inestabilidad regional. En 1898, al final de la Guerra Hispanoamericana, cuando Puerto Rico pasó del dominio español al estadounidense, el ejército de Estados Unidos aprovechó las fortalezas coloniales españolas de San Juan, en particular el Castillo San Felipe del Morro y el Castillo San Cristóbal, que durante siglos habían defendido a la bahía. Estas fortalezas fueron incorporadas a una instalación militar denominada Fort Brooke, sirviendo como puestos del ejército de Estados Unidos durante las primeras décadas del siglo XX. De hecho, el Morro albergó artillería costera estadounidense y sirvió como base activa durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, con añadiduras como un puesto de observación naval, cañones antiaéreos y búnkers de hormigón. No fue sino hasta 1961 que el ejército finalmente retiró su presencia de estas fortalezas históricas, convirtiéndolas más tarde en parques nacionales. Estados Unidos también identificó otras posiciones estratégicas. Culebra fue uno de los primeros objetivos militares. Ya en 1901, apenas 3 años después de adquirir Puerto Rico, la Marina de Guerra de Estados Unidos comenzó a usar Culebra como base naval y campo de tiro. La ubicación de Culebra era ideal para prácticas de artillería naval alejadas de poblaciones mayores. En sus costas, como Playa Flamenco, aún yacen los restos de tanques de guerra utilizados en aquellos ejercicios, testigos mudos de su rol militar. De hecho, en 1902, en medio de una crisis internacional con Venezuela, el presidente Theodore Roosevelt envió una flota naval a Culebra como parte de la demostración de fuerza estadounidense en el Caribe. Así que no es la primera vez que Estados Unidos envía fuerzas militares adicionales a Puerto Rico en medio de tensiones relacionadas a Venezuela. Mientras tanto, en la isla principal de Puerto Rico, el ejército estableció campamentos y cuarteles para sus tropas. Fort Buchanan, fundado en 1923, se convirtió en la principal guarnición del ejército en la isla. Sirvió como centro logístico y de adiestramiento para tropas puertorriqueñas, como el famoso Regimiento 65 de Infantería, los Borinqueniers, y unidades estadounidenses asignadas al Caribe. Con el tiempo, Fort Buchanan se consolidó como un centro de apoyo administrativo y operativo para el Departamento de Guerra de Estados Unidos en la región, rol que mantendría en distintas formas hasta el presente. Hacia la década de 1930, el panorama geopolítico llevó a Washington a percibir nuevamente el valor estratégico de Puerto Rico. El presidente Franklin Delano Roosevelt, quien había visitado la isla en 1919 cuando era subsecretario de la Marina, quedó impresionado por su posición geográfica. En 1938 y 1939, con el mundo al borde de la guerra, Estados Unidos intensificó sus planes militares en Puerto Rico. El Congreso de Estados Unidos aprobó fondos millonarios para construir nuevas bases. Se establecieron rápidamente bases claves: Roosevelt Roads en Ceiba, la base aérea de Borinquen Field en Aguadilla y una base aérea en Isla Grande. Estas instalaciones, desarrolladas justo antes de la Segunda Guerra Mundial, transformaron a Puerto Rico en un portaaviones insumergible en el Caribe, un punto estratégico de primer orden para proyectar poder naval y aéreo. Europa estaba en llamas por la agresión nazi y Estados Unidos anticipaba que la guerra eventualmente tocaría el hemisferio occidental. Roosevelt Roads, en particular, nació de la visión estratégica de Franklin Delano Roosevelt. El presidente ordenó su creación en 1940, imaginando un enorme puerto protegido y aeropuerto que permitiría a la flota del Atlántico operar más cerca de Sudamérica y el Canal de Panamá.
Ya en 1941, antes de la entrada de Estados Unidos en la guerra, se asignaron 50 millones de la época, equivalentes a unos 820 millones al presente, para desarrollar un gran fondeadero protegido entre Puerto Rico y Vieques, denominado Roosevelt Roads, en honor al propio presidente Roosevelt. La visión era usar la bahía natural de Ceiba como refugio para portaaviones y acorazados, resguardada de ataques enemigos. El proyecto incluyó obras de enorme escala, un dique seco de 335 metros de largo, una planta eléctrica subterránea con muros de 1.2 metros de espesor, la segunda pista aérea más grande del Caribe, polvorines y toda la infraestructura necesaria para sostener a miles de marinos en una base ciudad. Al noroeste de la isla, en Punta Borinquen, en Aguadilla, el Cuerpo Aéreo del Ejército construyó Borinquen Field. Este aeropuerto, iniciado en 1939 sobre antiguas haciendas cañeras, fue clave para el Mando de Defensa del Caribe. Borinquen Field, con 11.702 pies de largo, es la pista más grande del Caribe y se utilizó durante la Segunda Guerra Mundial para albergar escuadrones de bombarderos medianos como los Douglas B-18 y unidades de reconocimiento encargadas de patrullar el Atlántico en busca de submarinos enemigos. Cuando la Fuerza Aérea de Estados Unidos se independizó como rama en 1947, Borinquen Field sería rebautizado como Ramey Air Force Base, un nombre que pronto sería sinónimo del poder aéreo y estratégico de Estados Unidos en la región. En San Juan, la capital, la Marina estableció la Estación Aérea Naval de Isla Grande. Esta base aérea, adyacente al puerto, operó hidroaviones de patrulla marítima y sirvió de enlace logístico. Además, se convirtió en un centro neurálgico de operaciones antisubmarinas. Cuando Estados Unidos entró de lleno en la Segunda Guerra Mundial tras 1941, Puerto Rico ya estaba equipado con bases para contribuir al esfuerzo bélico. Durante el conflicto, la isla se convirtió en un bastión militar estadounidense en el Caribe, justificado por su ubicación estratégica entre Norteamérica y Sudamérica, cerca de rutas marítimas cruciales. Ramey Air Force Base albergó unidades aéreas cuya misión principal era cazar submarinos alemanes que llegaron a hundir barcos mercantes cerca de Puerto Rico. Aviones bombarderos equipados con radar patrullaban extensas áreas desde Ramey. Por otro lado, la Marina utilizaba Roosevelt Roads y San Juan como puntos de reabastecimiento y escala para sus buques. Mientras tanto, Culebra desempeñó un papel importantísimo como centro de entrenamiento. La sociedad también se militarizó en cierta medida. Muchos puertorriqueños fueron reclutados o se ofrecieron voluntarios para el servicio militar estadounidense. Más de 65,000 boricuas servirían en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, integrándose en diversas unidades. Hacia 1945, con la guerra finalizando, Puerto Rico había cumplido su rol sin sufrir los estragos directos del combate en su suelo, pero preparándose para una nueva era de influencia militar. La infraestructura instalada durante los años 40 sentó las bases para lo que vendría, la Guerra Fría. Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética entraron en Guerra Fría y una vez más Puerto Rico ocupó un lugar privilegiado en la estrategia de defensa de Estados Unidos. Con la amenaza comunista asomando en el hemisferio, la Revolución Cubana e influencias soviéticas en Latinoamérica, Washington reforzó su postura en el Caribe. Puerto Rico, por su estatus territorial y ubicación, se convirtió en sede de numerosas instalaciones militares. Ramey Air Force Base evolucionó de base antisubmarina a base de bombarderos estratégicos nucleares bajo la dirección del Comando Aéreo Estratégico. Esto sitúa a Puerto Rico directamente en la primera línea de la disuasión nuclear de Estados Unidos. Desde Ramey, los B-52 podían alcanzar objetivos en cualquier punto del Atlántico e incluso trasladarse hacia Europa o África si fuese necesario. Simultáneamente, la Marina consolidó Roosevelt Roads como centro neurálgico de operaciones en el Caribe. En 1957, Roosevelt Roads fue ascendido oficialmente a estación naval con instalaciones portuarias capaces de albergar portaaviones, submarinos y flotas enteras. Su misión principal durante la Guerra Fría fue
fue brindar apoyo táctico a los entrenamientos de bombardeo y desembarco en Vieques, pero abarcaba mucho más. Para los años 60, Roosevelt Roads se había convertido en la bisagra de la Operación Sur, es decir, un pilar del Comando Sur. Desde esta base se coordinaba inteligencia y logística para intervenciones en toda América Latina. Por ejemplo, cuando estalló la crisis de la República Dominicana en 1965, Puerto Rico sirvió de trampolín. Buques de guerra y marines partieron de Roosevelt Roads hacia Santo Domingo para la Operación Power Pack, la intervención estadounidense en la Guerra Civil Dominicana. Vieques se convirtió en el epicentro de entrenamientos de la Armada tras 1960. Aunque la Marina ya utilizaba partes de Vieques desde 1941, fue luego de que Culebra lograra la salida de la Marina en 1975 que Vieques cargó con todo el peso de los ejercicios. La Marina controlaba aproximadamente 2/3 partes de Vieques, unos 26,000 acres de un total de 33,000 para sus instalaciones militares. En el extremo oeste de Vieques se estableció el polígono de desembarco y bombardeo, Campamento García, y en el este el área de impacto de artillería y bombardeo aéreo. Durante la Guerra de Vietnam, por ejemplo, la Sexta Flota incrementó las prácticas en Vieques para mantener a sus marinos y pilotos en estado de combate. Bombarderos navales, cazabombarderos desde portaaviones, baterías de artillería de los marines, todos entrenaban con fuego real en playas y cerros viequenses. Miles de bombas, proyectiles y cohetes cayeron en Vieques cada año, simulando condiciones de guerra. La justificación oficial siempre fue la misma. La Marina necesitaba sitios de entrenamiento realistas, donde poder disparar y maniobrar libremente. Y efectivamente, pocos lugares ofrecían una zona tan amplia y aislada para prácticas combinadas de aire, mar y tierra. Lamentablemente, esto se logró a costa del desplazamiento de la población viequense y de daños ambientales significativos, temas a los que volveremos más adelante. Otro elemento vital de la Guerra Fría en Puerto Rico fue la instauración de centros de inteligencia y vigilancia electrónica. Un ejemplo notable es la estación del Grupo de Seguridad Naval en Sabana Seca, en Toabaja. Esta instalación, establecida en los años 1950, albergó un enorme conjunto de antenas circulares Woollenweber, diseñado para interceptar y triangular comunicaciones de radio de larga distancia, operada conjuntamente con la Agencia de Seguridad Nacional, NSA por sus siglas en inglés. Sabana Seca se convirtió en un centro neurálgico del espionaje electrónico en el Caribe. Documentos revelados por Edward Snowden en 2013 mencionan que desde Sabana Seca se coordinaban operaciones de espionaje masivo sobre comunicaciones telefónicas e Internet en América Latina, en cooperación con estaciones en Brasil, Colombia, Panamá, México y otros países. En otras palabras, Puerto Rico fue un oído gigante de Estados Unidos durante la Guerra Fría, escuchando las conversaciones de la región. No es casualidad que en diciembre de 1979, un grupo clandestino pro-independencia cometiera el infame ataque de Sabana Seca. Emboscaron un autobús de la Marina cerca de la base de escucha, matando a 2 marineros e hiriendo a 10 en protesta por la presencia militar encubierta en la isla. Aquella base de Sabana Seca, que funcionaba como un puesto de inteligencia de altísimo secreto, simbolizaba para algunos la intromisión de Estados Unidos en asuntos puertorriqueños y se convirtió en objetivo de los macheteros, un grupo nacionalista clandestino. También bajo el mar había ojos y oídos. En 1954 se inauguró en Raimi una estación de SOSUS de la Armada. Un cable de hidrófonos se extendía desde Puerto Rico a las profundidades para detectar la firma acústica de submarinos soviéticos que pudieran atravesar el Atlántico Sur o acercarse al Caribe. Esta fue la primera estación SOSUS operacional del mundo, instalada bajo el nombre clave de Project Caesar. La información era tan secreta que oficialmente la estación se presentaba como un centro de investigación oceanográfica, mientras en realidad escuchaba silenciosamente a la flota submarina soviética. El sistema permaneció activo incluso después del cierre de la base aérea. Es imposible hablar de historia militar de Puerto Rico sin detenernos en Vieques y Culebra,
Las dos islas municipio que fueron usadas extensivamente por la Marina y que se convirtieron en símbolos de la resistencia civil puertorriqueña. Culebra, como vimos, fue utilizada desde principios del siglo XX como campo de bombardeo naval. Sus residentes, sin embargo, nunca dejaron de oponerse. A medida que las bombas caían fuera de los perímetros seguros y ponían en peligro a civiles, la indignación creció. Los culebrenses iniciaron campañas de desobediencia civil en los años 70. Finalmente, en 1975, la Marina se retiró de Culebra, concediendo la victoria a los civiles. Sin embargo, como bien señalaron algunos líderes, la victoria de Culebra fue la desgracia de Vieques, pues la Marina simplemente trasladó todos sus entrenamientos a Vieques, incrementándolos aún más. En Vieques, la lucha se prolongó décadas. Desde 1941, cuando la Marina expropió gran parte de la isla, los viequenses vivieron en medio de bases militares. El tercio central de la isla era donde residía la población civil, mientras que los extremos este y oeste eran zona militar. Imaginemos la situación. Durante 6 décadas, los viequenses oían y sentían bombardeos a cualquier hora. Veían aviones sobrevolando bajo, tenían restringido el acceso a sus propias costas y soportaban la presencia de municiones sin detonar dispersas por la tierra. Los daños ambientales se acumulaban. Incendios de vegetación por bombardeos, cráteres, contaminación por metales pesados y residuos de explosivos. Estudios posteriores revelarían altas concentraciones de mercurio, plomo, cadmio y otros tóxicos en los suelos y aguas de Vieques, y evidencias de que la población sufrió tasas elevadas de cáncer, aproximadamente 30% más casos de cáncer que la media de Puerto Rico, y otras enfermedades como asma y problemas endocrinos. Frente a esto, la comunidad viequense tampoco se quedó de brazos cruzados. Hubo protestas desde los años 60, pero la chispa definitiva fue la trágica muerte de David Sanes en 1999. Sanes, un guardia de seguridad civil empleado por la Marina, murió al estallar una bomba de 500 libras lanzada por error cerca de su puesto de observación durante un ejercicio de rutina. Aquel 19 de abril de 1999, todo cambió. La indignación explotó, no solo en Vieques, sino en todo Puerto Rico. Activistas establecieron campamentos de desobediencia civil dentro de la zona de tiro de Vieques, desafiando a la Marina a que los arrestara. Miles de ciudadanos rotaron por los campamentos impidiendo la reanudación de los bombardeos. Eventualmente, en mayo de 2003, la Marina de Estados Unidos abandonó Vieques definitivamente. Sin embargo, la salida de la Marina no fue el fin de la historia para Vieques. Quedó el reto de la descontaminación y la recuperación. La isla había quedado plagada de municiones sin detonar, bombas, proyectiles de artillería, incluso restos de uranio empobrecido que la Marina admitió haber usado en prácticas en 1999. Al día de hoy, gran parte de Vieques permanece como área restringida bajo limpieza ambiental. Con el fin de la Guerra Fría a inicios de los 90, la importancia estratégica de Puerto Rico pareció disminuir a ojos del Pentágono. Ya antes, en 1973, se había cerrado la base Ramey como parte de recortes luego de Vietnam. Los bombarderos nucleares se redistribuyeron a bases en Estados Unidos continental, dejando atrás solo la estela de su historia. La salida del Air Force transformó la antigua base Ramey, que se convirtió en el Aeropuerto Civil Rafael Hernández, aunque partes de la infraestructura siguieron con usos militares limitados. La Guardia Costera estableció allí una estación en 1976 que hasta hoy opera con aviones y helicópteros para búsqueda y rescate en el Caribe y patrullaje antidrogas. También la Guardia Nacional de Puerto Rico y la Reserva del Ejército ocuparon antiguos edificios. Otro golpe vino tras la salida de Vieques. Sin el polígono de tiro, la Marina cuestionó la utilidad de Roosevelt Roads. En 2003, el almirante Robert Nader, comandante de la Flota del Atlántico, declaró tajantemente que sin Vieques no tenía ninguna razón para necesitar las instalaciones de Roosevelt Roads. Y cumplió. Roosevelt Roads fue cerrada el 31 de marzo de 2004, apenas un año después de Vieques. Casi 1,200 militares activos y sus familias fueron reubicados,
comandos importantes se marcharon. Sin embargo, esa etapa de reducción progresiva no marcó el final de la importancia estratégica de Puerto Rico. En 2025 comenzaron a observarse señales claras de remilitarización impulsadas por nuevas prioridades estratégicas de Estados Unidos en el Caribe, el resurgimiento del narcotráfico transnacional, la inestabilidad política en países cercanos y el aumento de la influencia militar de potencias externas como China en la región llevaron al Pentágono a reactivar infraestructura, reposicionar unidades y utilizar nuevamente a Puerto Rico. Viejas instalaciones como Roosevelt Roads y la pista de Ceiba recibieron aeronaves y equipos de operaciones especiales. Los radares de vigilancia ampliaron su alcance y el tránsito de aviones militares, helicópteros y personal especializados volvió a hacerse visible en distintos puntos de la isla. Poco a poco, Puerto Rico ha retornado al centro del dispositivo estratégico estadounidense, reocupando el lugar que históricamente ha tenido como plataforma de operaciones regionales y nodo clave de seguridad en el Caribe.